Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer una entrevista acerca de ética y valores. Este es nuestro equipo y nuestro invitado especial es Juan José Torres Mondragón, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con la especialidad en juicios orales por el INACIPE, maestría en Derecho por la UNAM y damos comienzo a nuestra entrevista. Hola, buenas noches. Eh, bueno, para empezar, ¿nos podría decir cuál es su definición de ética y moral? Sí, gracias. Buenas noches. Le quiero agradecer por la entrevista y sí, con mucho gusto. Miren, la ética puede ser y es así, es una ciencia que se encarga de estudiar los principios, valores de conducta del ser humano que vive en una sociedad. Esa sería la ética. La moral es una rama precisamente de la ética que se encarga de básicamente de estudiar lo que es bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y que es parte de la ética. Esos serían los conceptos de ética y moral. Ok. ¿Y cuál bueno, en dónde cree que estaría depositada la diferencia entre los dos conceptos? Bueno, que la ética como nos acaba de señalar, es universal. Y la moral es parte de la ética, porque la ética también estudia lo que es los principios del derecho y de la moral, y los reúne para que conjuntamente existan en la sociedad y vayan a la mano, ¿verdad? Los valores del derecho, pues son normas que nos impone la sociedad para que vayamos y no cometamos ciertas conductas. Y la moral viene desde la infancia, los valores morales, como lo es respeto a los mayores, la moralidad, eso ya viene en el núcleo familiar, en la juventud, y son valores que nos siguen toda la vida, pero se compaginan los dos. Sí, adelante. Vale. Ya como que nos comentó un poco acerca de los valores. ¿Qué opina usted de la crisis que hay actualmente acerca de todo esto de la falta de humanismo? Definitivamente, en la actualidad se han perdido muchos valores. Ha habido, como usted lo acaba de señalar, la pregunta está muy bien, es una crisis de valores. Desgraciadamente, estos valores y esta falta de humanismo viene ¿por qué? Porque desgraciadamente como sociedad nos hemos acostumbrado a que si hay tantos homicidios, tantas muertes, tantos delitos, lo veamos ya con normalidad. Y antes, pues desgraciadamente, pues, o sea, afortunadamente no había tanta delincuencia, tantas cosas. Estos valores, como les vuelvo a repetir, vienen desde nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Si nos enseñan a respetar, si enseñamos a nuestros hijos que no se debe tirar la basura porque no es correcto, tenemos que saludar, respetar. Antes no se respetaba solamente a nuestros padres, sino se respetaban a todas las personas mayores. Desde que iba un niño y una persona mayor, le llamaba la atención porque hacía algo indebido en la calle o faltaba respeto a alguien. Entonces, desde ahí, las personas mayores educamos a los niños para que no pasara esto. Y sí, efectivamente existe una crisis bastante, bastante mal por falta de valores y está muy bien por ese humanismo que nos hemos, ya lo vemos normal, vamos, que haya delitos en las noticias, que haya muertes, secuestros, robos, asaltos, y es lo que ya no debemos de permitir como sociedad. Tenemos que crear algo para evitar ya que esa crisis nos rebase y ya no podamos definitivamente vivir en una sociedad, ¿verdad? Ya va a ser imposible vivir. Sí, adelante. ¿Cuál sería como que el origen de esta crisis social y humana? O sea, ¿cuál cree que, un poquito más a fondo, cuál sería el origen? El origen es como, lo vuelvo a repetir, desde pequeños no nos enseñan, o no, nosotros como padres, como tenemos que hacer nuestro trabajo, los maestros igual, ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños principalmente, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, a que conserven esos valores, ese respeto ético, como dicen, ese valores de conducta. Aquí vamos a hablar de una conducta que efectivamente hay una crisis y el problema principal es y será la educación, básicamente. La educación, si tú educas bien a tus hijos, los maestros nos apoyan con eso, vamos a tener una sociedad más comprometida, más que respete más esos valores, ¿verdad?
que vean, que tomen conciencia, que vean es el concepto que señalamos de moral, que distingan entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y de ahí ellos van a decidir, no, pues esto definitivamente yo no voy a robar, yo no voy a defraudar porque es incorrecto, ¿verdad? Y me va a provocar otros problemas. O yo lo hago simplemente como lo hacen las sociedades, otras sociedades. No quiero comparar, pero veamos cómo están otras sociedades que no tiran agua, que no tiran basura, que respetan a sus seres, a sus semejantes. Es por eso, porque tienen esos valores bien inculcados. Eso sería tal vez una solución. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda. No, al contrario, es un honor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el egoísmo es una limitante para la creación de una sociedad más humana? Definitivamente sí. Yo creo que el egoísmo nos hemos vuelto en una sociedad que realmente si me preocupan mis problemas y los problemas de los demás, que los resuelvan como puedan. Y no, efectivamente el egoísmo te hace que no haya desde el principio al fin, que no haya solidaridad, que no haya ayuda mutua, que perdamos que pues, si le pasa al vecino esto, o ves a alguien en la calle que tiene un accidente, algo, mucha gente sí tiene esos valores también, vamos a decirlo así, pero mucha gente que hace, se pasa de largo, ven a un viejito que va pasando la calle, pues hay que lo atropelle, ¿no? Entonces realmente vemos que sí es egoísmo pensar nada más en nosotros, que yo, primero yo y luego yo. Eso es lo que realmente en la sociedad es un cáncer. Si nosotros comprendiéramos que esa agua, que esos recursos naturales algún día le van a servir a mis hijos, a mis nietos, los cuidaríamos más. ¿Por qué? Porque digo, bueno, yo ya viví, pero los demás que vienen, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, precisamente, y está muy bien formulada su pregunta, el egoísmo es lo que nos va a llevar a esta crisis. ¿Por qué? Porque si no pensamos en los demás, si no nos ayudamos, pues no vamos a poder salir adelante. Y eso nos va a provocar que el declive de la sociedad, esos valores, hasta que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Hasta que a mí no me secuestren un hijo, hasta que no me matan, es cuando queremos actuar. Pero ¿por qué no lo podemos prevenir en sociedad? ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué si vemos que hay un delincuente que se quiere secuestrar y por qué no, por lo menos hablamos a la policía o tomamos las placas? ¿Por qué ya se perdió esos valores que antes? Antes, ¿por qué no había? Porque sabían que todo el mundo iba a señalar al ratero. Antes la sociedad dejaban una bicicleta en una casa y ¿qué pasaba? Pues, nadie, todos lo respetaban, los autos, los carros, pero aquí desgraciadamente ya somos indiferentes a los problemas y eso nos va a causar el declive social. Muchas gracias, tiene mucha razón. Mi siguiente pregunta sería, ¿considera que en México hay un proyecto social que nos una como personas o al contrario, hay un proyecto que remarca nuestras diferencias y nos divide por sectores? Bueno, yo creo que en México, hablando de la sociedad, no hay tanto así como un límite entre pobres o ricos. Yo siento que sí hay hay programas sociales, inclusive hasta la propia Constitución, en la propia ley, dice que el gobierno y la sociedad debe de estar unida para crear estos programas, para que se les ayude a la gente más necesitada, a los viejitos, a los pobres, a la sociedad. Y vemos que, pero si nosotros también, la gente que tiene capacidad, ayudara más a la gente que no tiene, viviéramos en una sociedad mucho mejor. Y en México actualmente falta esa concientización, ¿verdad? Solidaria, como decía yo. Hay que ser solidarios, ayudar. Y creo que, por ejemplo, si una persona se muere, el vecino crea lo que va, por lo menos da el pésame, lleva lo que tiene y ayuda a las personas. Entonces, nosotros como mexicanos, desde siempre, nos hemos ayudado en ese sentido. Por ejemplo, un vecino ve que está en desgracia, pues yo creo que alguien lo va a ayudar, porque a esa persona alguien lo ayudó. Entonces es lo que tenemos que mantener y seguir, que viva esa sociedad mexicana. Así como mantenemos nuestras fiestas, nuestras costumbres, también debemos de mantener ese apoyo social. Le agradezco su respuesta, tiene también suma razón. Sí, a la orden. Buenas noches, gracias por la entrevista. Y la siguiente pregunta que le haríamos es, ¿propondría usted alguna medida para que las personas asuman su responsabilidad y compromiso social sin escudarse en factores subjetivos? Sí, yo creo que
lo que usted me está preguntando, sería muy importante crear códigos éticos. Y esos códigos éticos tenemos que inculcarlos desde la primaria, desde la secundaria, preparatoria, universidades. ¿Y qué ganamos con eso? Pues inculcamos a los niños, a los jóvenes, a los profesionistas, a que sigan esa norma de conducta. Es decir, el ser humano se basa su conducta en base de costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona está acostumbrada a estudiar diario, pues ya lo hace a través de costumbres. Si una persona la enseñamos a que debe de tener valores, ayudar a sus semejantes, a compartir en una sociedad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona va a estar acostumbrada a que si pasa cualquier evento, ella va a ayudar, va a colaborar, porque tiene esos valores éticos. Entonces, sí es importante crear, sería la solución tal vez, crear ese código ético y impartírselo desde los primeros años de vida, seguirlos recalcando hasta su formación, ¿para que eso se haga costumbre, ¿verdad? Y se haga un hábito más que nada. Si se hace un hábito, entonces vemos que si alguien ocupa algo o quiere alguna ayuda, se pueda seguir adelante, se sigue apoyando, pero porque ya tenemos ese hábito desde pequeño y sabemos qué es lo bueno, diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, si lo tenemos bien inculcado y lo tenemos bien en nuestra mente y en nuestros hábitos diarios, lo vamos a lograr. Porque queremos educar tal vez a un adolescente, pero ya toda su vida se la pasó viendo que su papá era un ladrón, no tenía valores, golpeaba a la gente. Entonces, ¿qué va a hacer el joven? Pues ya va a ser difícil educarlo. Pero si los papás cumplimos con nuestro cometido, los maestros igual, hacemos de eso un hábito. Entonces ya el joven va a decir, no, pues yo sé qué es lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, que es la base de la moralidad, como la rama de la ética. Esos valores los vamos a inculcar en los jóvenes y sería tal vez la solución, crear códigos éticos. Eso sería. Gracias. A la orden. Y precisamente usted nos propone, entonces, primero que nada, que los valores y la falta de valores es el problema actual. Y sobre todo, la propuesta de usted es inculcar estos valores, formar hábitos en los niños, ¿no? Así es. Con esto en mente, ¿cómo usted piensa que esta idea, estos objetivos humanos de valores y de hábitos en los niños se podrían armonizar con las instituciones sociales que tenemos hoy en día? Mencionó un poco sobre la educación, pero ya un poco más hacia instituciones y no tanto sobre educación. ¿Cómo cree usted que se podría juntar? Bueno, básicamente ya conjuntamos todo lo que hemos señalado y creo que la base principal es crear estos códigos éticos, es decir, vamos desde niño, yo como padre decir, hijo, mira, si tú haces esto, te va a pasar esto. Y es donde entra básicamente la división de la ética. La ética, como les comentaba, se basa no solamente en la moral, sino también se basa en el derecho. Dentro de lo que es el derecho, pues vienen normas de conducta, pero estas normas son coercitivas. ¿Qué quiere decir? Que si yo cometo un delito, pues me meten a la cárcel y tengo una pena, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hace la moral? Si tú cometes algo, pues va a ser reprochable. Si tú cometes algo inmoral, pues la sociedad te va a juzgar. Entonces, señalarle al niño, decirle, mira, esta es la diferencia. Y sin embargo, también, ¿por qué no hacerlo así? Si tú como niño, como adolescente, hacerle ver que va a tener premios, que va a tener satisfacciones y que va a poder el ayudar a sus semejantes, el no tirar basura, el cuidar el agua, va a tener una recompensa, hacer concientizar a los jóvenes, a los niños, que efectivamente eso lo va a llevar a que pierda sus valores o los gane, pero va a ser para que en una sociedad esté más compuesta, tenga personas que realmente tengan esos valores y sean beneficio de la misma sociedad, porque si la sociedad si los individuos tenemos buenos valores, va a ser en beneficio de la sociedad, porque la sociedad va a tener pues mejores satisfacciones, va a tener menos delincuencia, se va a ayudar, va a ser la ayuda mutua, va a haber solidaridad, y todos nos vamos a poder ayudar en base a estos valores y conductas éticas, morales, ¿verdad? Eso es lo que podría ser. Ok, perfecto. Entonces, pues realmente la manera es la educación siempre. La educación y los valores que se inculcan desde la familia, ¿verdad? Es decir, desde chiquitos los tenemos que inculcar.
para que al ser humano, al que sale del núcleo familiar, tenga sus hábitos, el que él esté consciente de que pues debe tener una conducta moral, ¿verdad? No intachable, pero sí que vaya aprendiendo esos valores. Cuando eres niño a veces no lo comprendes, pero cuando eres joven sabes que debes de estudiar, que debes respetar a tus maestros, que debes llegar puntual a tu casa, que debes ser limpio, que debes de tener disciplina, que son algunos valores morales y éticos. Si no tienes disciplina, si no tienes, pues no vas a tener puntualidad, no vas a cuidar ni a ninguna persona, si no tienes el valor de ayudar a las personas o esos principios, pues nunca lo vas a aprender y ver que eso te va a llevar a una recompensa. Y si no los aplicas, esos malos hábitos te van a llevar a un castigo. Que esos castigos se salen de lo ético, pero acuérdense que le dije que lo ético estudia lo que es el derecho y lo que es la moral. Y en el derecho sí hay normas coercitivas que te obligan. Eso es lo que no debe de ser. Esto lo debes de hacer por conciencia, por moralidad. Decir, yo voy a hacer esto porque es correcto, ¿verdad? Yo voy a respetar a mis mayores, voy a estudiar por mi propio beneficio. Al final de cuentas, el que estudia, pues sale beneficiado porque obtiene una carrera y puede superarse en la vida y va a ser un ejemplo para la sociedad, ¿verdad? Eso Perfecto. Sí. Adelante. Sí, y por último, sería, para una vida en sociedad, ¿considera necesaria la ética o con las leyes y la moral basta? Bueno, esto es como ya aterrizar todo lo que hemos platicado, que tuvieron bien en esta entrevista. Señalamos que no solamente con lo que es el derecho, ¿verdad? Porque el derecho, lo vuelvo a repetir, estudia normas coercitivas que obligan al hombre a que no cometa delitos, ¿verdad? Porque si comete delitos, viene una pena. Y la moral, pues son valores internos que cada ser humano debe desarrollar en su conducta, en su comportamiento hasta en la sociedad. Entonces, no solamente con estos dos valores es necesario, sino sí debemos de tener una ética. Pues yo lo señalaba, debemos tener códigos o lineamientos, normas éticas que nos permitan desarrollar un buen comportamiento, una buena conducta en una sociedad. Entonces, no solamente basta el derecho y la moral, sino que es muy necesario la ética, ¿verdad? La ética es básica en cualquier comportamiento, y llámese estudiante, profesionista, servidor público. Ya vemos los servidores públicos que si tuvieran ese comportamiento ético, pues México sería diferente, ¿no? Pero ya son otras cuestiones. Eso sería. Pues muchas gracias por la entrevista y buenas noches. Bueno, espero que les haya servido su humilde opinión, estos comentarios, y estoy nuevamente muy contento. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo que nos regaló. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias.